Hola y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Radio Areito. Hola Melissa. Hola, Oscar. Y hola oyentes. El día de hoy en este episodio tenemos un episodio muy interesante, muy chulo diría yo, Melissa. Entonces, vamos arriba sin más preámbulo. Le damos la bienvenida a nuestros dos invitados del día de hoy, integrantes de la, ¿se puede decir banda musical? Se puede decir. Pororó. Entonces, nada, sin más preámbulo, vamos a dejar que ellos mismos se presenten acá a ustedes. Bueno, yo me llamo Darol Méndez y soy el bajista y hasta ahora director musical de el proyecto Pororó. Yo me llamo Arnold Martínez y soy el compositor y cantante de la banda. Muy bien. Excelentes. Bueno, pues bienvenidos. Nosotros aquí en Fachadas Radio Areito, nos siempre nos parece interesante cuando traemos a personas de otras áreas que típicamente nos mantenemos muchas veces dentro del patrimonio patrimonio arquitectónico, urbano, y no sé qué. Y en este caso, lo chulo es que por lo menos ambos, aunque sea, empezaron a estudiar arquitectura, uno es arquitecto, pero también son músicos los dos. Y me parece que puede ser muy interesante la conversación en ese sentido, porque de alguna manera siempre la arquitectura y la música han tenido como mucha relación a nivel histórico. Sí. O no lo ven así, ustedes no tienen nada que ver con eso ya. Yo realmente, en mi caso, el mismo mindset, la misma estructura de pensamiento, de manera, formas de crear, formas de ver, que yo tengo en la arquitectura, la misma que yo tengo en la música. Para mí yo estudié una sola cosa, para mí es muy integral como yo veo el diseño en general como disciplina y la música como craft. Bueno, pero hablen un poquito más de ustedes, quiénes son ustedes y qué relación guardan con la memoria histórica y el patrimonio cultural de República Dominicana. Ok, realmente yo soy músico, estudié en el Conservatorio Nacional de Música, hice una licenciatura en la UNFU y a través de esta disciplina, este oficio, he podido ser parte de muchos proyectos, pero en esta ocasión vamos a hablar de uno muy especial para mí, que es Pororó, y con respecto a lo que representa el patrimonio cultural, digamos, Pororó, un proyecto en el que se tiene en esencia música dominicana con un concepto, yo diría, contemporáneo. Cómo utilizamos fusiones, cómo utilizamos frases y demás que van representando lo que el dominicano es, con un carácter muy bonito, diría yo. ¿Y de tu parte? En mi caso, yo soy hijo de doña Sergia y don Robert, villamelleros los dos. Yo soy nacido y criado en Villamella. Entonces, de parte familiar de mi abuelo, está mi bisabuela, doña Benigna Martínez, que era la directora de la Junta de los Congos del Espíritu Santo. Entonces, pasaba algo interesante en casa de mi bisabuela, y es que antes de la novena de la fiesta de los Congos, que hoy es patrimonio y todo esto, se hacía la junta, que era donde se gestaba la organización de esos próximos 9 días. Entonces empezaba ahí tocando, ella se encargaba de coordinar como los grupos y de recoger dinerito como para hacer las fiestas. Y de ahí como empezaba todo, y ese es como mi primer encuentro con esa parte de la cultura dominicana. Y ya de ahí sale la idea de Pororó viene mucho después, eso es como otro cuento. No, pero vamos a llegar ahí. Sí, Mira. pero es chulísimo porque tú estás hablando directamente de cómo un tema ambiental, ¿verdad? O sea, tú estabas en un lugar muy específico de nuestro, no solamente de Santo Domingo, sino de nuestro país. Y ahora mismo también del mundo, en un sentido, también por todo el tema de lo única que es la cultura de ese universo. sitio. Sí, del universo. Sí. Pero, o sea, y como ese ambiente te va. Tú dices que para ti la música y la arquitectura básicamente operan en el mismo conjunto de ¿verdad? Mental tuyo. Ajá. Y es interesante pensar eso, como esa relación, como del lugar en el que tú estabas, el tipo de, incluso de espacios en lo que son tan específicos también, de cómo se dan esas actividades, más el tema ya de los sonidos y los instrumentos y me imagino, de las canciones, de los rituales, de los cantos, de todas las cosas que van con eso, hasta la comida incluida. Ajá.
Para dar un dile. poquito más de contexto, para quienes nos están escuchando y quizás no saben de qué estamos hablando, básicamente los Congos de Villamella Ujú. es uno de los 4 patrimonios culturales intangibles que tenemos declarado en el país por la UNESCO. O sea, son patrimonio de la humanidad. A la misma categoría en la que se encuentra la ciudad colonial, Ujú. se encuentra este patrimonio intangible. Junto con los Congos de Villamella están los Guloyas de San Pedro de Macorís, tiene un nombre en específico, pero no recuerdo cuál es, el teatro danzante de los Guloyas. Se encuentra también la bachata y se encuentra también el merengue como patrimonio intangible. O sea que, aunque quizá a ustedes pudiera parecer que no está tan vinculado con el patrimonio, al final del día sí lo está. De hecho, Dominicana tiene un patrimonio intangible muy fuerte y se ve reflejado en ese reconocimiento que recibimos de la UNESCO. Ujú. Entonces, Así es. no sé, hablando un poco, yo mismo no me he tomado el tiempo de visitar el tema de los Congos de Villamella, pero tú pudieras Pero mira, hablarnos tenemos un que ir, poquito Oscar, más de tenemos eso. que ir. Ya tenemos Sí. alguien que Tiene que nos un lleve. Un y nos anfitrión. diga. Sí, claro. Claro que sí. Tú pudieras hablar un poco de eso, porque realmente no he interactuado, no conozco, no sé cómo llegar, no sé si me sentiría extraño llegando yo, dije, hey, llegué yo, ¿qué es esto? O no sé si hay algo articulado, ¿cómo funciona un poco eso? Ok, en un marco general está la Sabana del Espíritu Santo, Ujú. que es este terreno que está en la zona norte de la ciudad de Santo Domingo, que Ujú. en un momento fue Villamella, ahora es Santo Domingo Norte. Y dentro de esa trama nace hace más de 200 años lo que hoy conocemos como los Congos del Espíritu Santo a través de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo, que era un grupo, los cofrados, que eran un grupo de personas que se encargó de darle forma a esta tradición que cuenta la leyenda. Se encontraron unos tambores recortados como de un palo, una paloma como que le dijo, mira todo lo que va. Entonces empezaron Agarra eso que esto, y ahí eso es lo estaba que. la Ujú. canoita, que es un instrumento que es literalmente una canoa, que tú le das con otro pedazo de madera, que es lo que lleva la clave. Está el palo mayor, que es un tambor vertical, que es muy común en los palos, pero tiene su connotación. Y está el alcahuete o el conguito, que es un tambor corto, que es el que va llevando como la base rítmica mientras el palo mayor va respondiendo. Entonces, en poca palabra, y obviamente ya luego las maracas y los cantos. Entonces eso fue iniciándose a través de familias, primero, que ahí están los Minieri, hay una serie de familias más vinculadas, pero aunque los congos son los que tienen como, primero, la mayor la más larga data y quizá la mayor visibilidad, están también otros ritmos que se han tejido a raíz de este fenómeno, vamos a decir, cultural, y ahí entran otros como el pri-pri, Que hay son un también de esa de, misma son de comunidad. Villamella, las salves, en República Dominicana entera hay salves, pero en Villamella, se toca distintos y con diferentes cosas. Villamella tiene su salve también, ahora hay se toca palo cayuto, hay algo que se llama también, que es aperísimo, porque se toca con guitarra eléctrica, no recuerdo ahora cómo Oh. se llama eso, se Maní, llama ¿tú palo dices? maní. Sí. Palo maní. Maní. Entonces, es una cosa que se mantiene muy viva. Nosotros sabemos cómo funciona el tema cultural de la República Dominicana, que es un ambiente que a mí me fascina conocer otras comunidades que tienen herencia cultural, porque siempre son las mismas problemáticas, se va diluyendo, la gente siempre cree que se va a desaparecer, pero yo no creo que eso pase con los congos, principalmente porque siempre hay personas que se encargan de traer algo nuevo a la mesa y se mantiene muy comprometida. Y se Un grupo de involucran personas. mucho, por ejemplo, los más pequeños, o cómo ha ido, o los celulares están distrayendo, ¿cómo es la cosa? Sí, los celulares están distrayendo en Ajá. todas partes. Realmente queda más en las manos de los mayores, pero sí hay un interés de un grupo de personas por conservar eso. Y Ujú. bueno, lo han hecho por mucho tiempo y está funcionando de alguna manera. Los cantos se conservan, pero siempre está como ese miedo a que vaya a desaparecer por aquí o por allá, que también me parece la naturaleza de los procesos, vamos a decir, sociales o históricos, se van transformando, van mutando y se van convirtiendo en otra cosa. Yo entiendo que los congos a cierto punto han ido experimentando evoluciones y de ahí que salen esos subgéneros que también alimentan esa madre y se mantiene vivo, aunque quizá la gente no vea el brillo de los congos, pero tú vas a los morenos y tú vas a matar a los indios y siempre hay grupos nuevos. No, y el Los Minas también, sí, Los porque Minas, cuando hablamos de exactamente. la Sabana del Espíritu Santo, es un espacio muy grande. Es muy grande. Muy grande, donde cada generación, con sus necesidades y su elemento de entorno, va tomando
un pequeño cambio, una variación. Yo sé que ustedes vinieron a hablar de su música y quizá lo estamos desviando un poco, metiéndolo en un terreno. No, preocupes, vamos en yo no sé introducción, a lo que yo estamos vine. introduciendo. No, pero pero- espérate porque, ajá. Me causa curiosidad porque yo conozco los orígenes, por ejemplo, de un San Lorenzo de los Minas, que era un Ujú. poblado igualmente que Villamella, a las afueras de Santo Domingo, completamente independiente durante la mayor parte de su historia, y que de San Lorenzo de los Minas se desglosa que si Mandinga, que si el mismo San José de Mendoza, pero no sé si es la misma población que se asentó ahí en San Felipe de Villamella. No sé si sean igual, o sea, la misma procedencia. Yo realmente no lo sé. O sea, no es un dato que Yo no lo sé, pero podemos ver algo muy, vamos a decir, por deducción, Ujú. que es que hubo una gran comunidad que no vivía en lo que conocemos como la zona colonial o la ciudad amurallada, Exacto. y todo ese tipo de personas arrancaron después de Gascue, más para arriba, más para arriba, más para el norte, y ahí empezó toda esta comunidad, que ahí es que se encuentra también lo que es la Sabana del Espíritu Santo. Y definitivamente son los primeros asentamientos negros. Sí, cimarrones. Correcto, cimarrones. Exacto. Como que sí. Correcto, correcto. O Y- sea que, ajá, perdón. No, termina. Melissa. Por eso te dije que interrumpí por suficiente. deducción podemos decir eso, pero yo estoy como Arnold, no conozco al 100 si meramente son de la misma comunidad. No, y probablemente, aún así no fueran de la misma comunidad, probablemente interactuaban porque geográficamente se encontraban muy próximos unos a los otros. O sea, Exacto. está bien que eran comunidades independientes una de la otra, pero no eran divorciadas. ¿no? Ujú. Sí, yo lo que iba a preguntar es que en ese mismo proceso, como tú dices, de transformación, donde quizá algunas cosas se pierden, pero otras simplemente se transforman y otras se permanecen, ¿cómo ven ustedes entonces toda la producción musical de ustedes ya como en su conformación actual de Pororo? O sea, ¿cómo ustedes incluyen eso o cómo lo convierten en lo que ustedes hacen? ¿Qué tan cercano o lejano está a eso que conociste? ¿Tú no? ¿O tú solamente eras de Villamella? Sí, bueno, Lo nosotros. chévere, lo chulo es que nosotros nos ven Ajá. y entienden que todos somos de Villamella. No, Sí. claro, por eso hago pregunto, porque tú vienes de Villamella, pero tú, Yo soy más del Distrito Nacional. ok. Yo soy del Distrito Nacional, he vivido en diferentes lugares. Ujú. También he vivido en Santo Domingo Oeste, Ujú. pero ha sido así, más en el Distrito Nacional y en alguna parte de Santo Domingo Oeste. ¿Y cómo ustedes se conocieron? Y perdón que haga preguntas así Santo como... Domingo muy pequeño. Santo Domingo muy pequeño. Sí, sí, sí. Me imagino más en la escena musical, si están los Sí. dos en el mar. Necesitamos bajita. Es sencillo, Y bueno, nosotros parecen bajitas. nos conocemos a través de un amigo en común que es Perso Domínguez, que es como un hermano de mis amigos quizá más viejos, porque nos conocimos siendo muchachones, allá en Villamella, y él siempre ha hecho música. Él viene de familia de músicos, yo para nada, yo lo que hacía era jugar pelota y baloncesto y ir a la escuela. La música nunca tuvo mi interés hasta ya siendo... llegando cerca de los 20 años. Entonces, Percio tenía ese proyecto musical. Como cantante nos conocimos en un concurso de canto en Villamella, donde yo me metí para que me exoneraran una materia. Muy bien. Bueno, súper fácil. ¿Te lo exoneraron? Entonces, sí, Ah, me fue súper- yo excelente. gané para colmo. Agradecemos a todos los concursos de canto escolar. Gracias. Exacto. Entonces, hicimos como un proyecto en una primera etapa donde éramos como los dos cantantes y armamos como una banda. Entonces, dentro de la banda, Ángel, que ya estaba en la UAS cuando estaba estudiando música, conoce esta manada de tigres. Bueno, jovencito todito. Y armamos ese proyecto y Darol era el bajista de la banda. Entonces, cuando ese proyecto duró un tiempito, luego se diluyó. No era algo tampoco tan formal, eran como muchachos haciendo música. Y cuando se me mete en la cabeza, después de una experiencia ahí que tuve, lo de hacer pororó, yo le digo a Ángel, como mira, tengo estas canciones que me gustaría como montarlas. No era intención de grabar ni nada, sino como darle forma, un ejercicio creativo a todo. Pero a mí me interesa que tú toques percusión. Y él como, manito, yo soy cantante. Y yo como, pero no te preocupes, vamos a buscarle la vuelta. Entonces empezamos como a montarla con un cajón. Después era como que hacían falta cosas. Yo tampoco, era mis primeros pininos como la guitarra, que todo ha sido muy autodidacta y como muy, en un ritmo muy calmado. Entonces era como, bueno, vamos a agregar a otra gente. Entonces ahí entra Darol a la ecuación. Y nosotros tres le dimos como forma al primer disco a nivel de producción, podemos decir, ¿verdad? Entonces Sí, ya sí. la medida en la que fuimos tocando nosotros mismos fue como creciendo este proyecto que yo siempre lo he visto. Por eso lo de banda ahorita era como, no sé ni cómo llamarlo, pero definitivamente como un proyecto
multiformato Ujú. Proyecto que musical. está dentro de Definitivamente es un Teambar, proyecto virtual. y definitivamente es un proyecto que yo no sé si ustedes mismos lo tenían planificado, pero ha trascendido bastante. O sea, Ujú. como tú mencionabas, Darol, es algo que incluye elementos como que con lo que todos estamos familiarizados a nivel musical, pero como con un twist muy moderno. O sea, tú pudieras hablar un poquito más de eso, porque tú mencionabas justamente eso, de qué es en música lo tradicionalmente dominicano, lo que se Exacto. conoce como tradicionalmente dominicano, y cómo ustedes le dieron ese twist para traer quizá cosas que, no sé si una salve o no sé si unos congo de Villamella a un contexto actual. Bueno, ahorita yo dije que Pororó es un proyecto con elementos o esencia tradicional, musical dominicana, pero contemporáneo, con aires contemporáneos. ¿Qué sucede? Nosotros todos aquí vamos eh, viviendo un cambio generacional, cultural, de identidad, porque cada día más estamos más cerca, estamos más conectados. Entonces, ¿qué sucede? Al juntarnos, Ángel, Arnold y yo, por ejemplo, estaba en el conservatorio ya concluyendo mi pensum, mucha música, que si arreglo, que si armonía, que si el bajo, que si toca en ensamble, con cualquier tipo de formato, cualquier tipo de música, cualquier repertorio. En el caso mío, estaba muy activo dentro de lo que representaba la música. Justamente la música de tradición o la música folclórica, yo la empiezo a conocer en el conservatorio con el maestro Eddie Sánchez y él empezó a darnos, vamos a decir, como esos ritmos pilares que tenemos aquí, que van más allá del merengue y la bachata, Sí, claro. que son, vamos a decir, los pilares de música popular representativo a nivel mundial de República Dominicana. Pero ese profesor, que una estrella, el gurú, empezó a hablarnos, por ejemplo, de los palos. Los palos tienen una variedad por región muy variada, muy variada. Después empezó a decirnos los guloya, nos habló de el bambulá, nos habló de un conjunto de elementos, del merengue, el pambiche, merengue derecho, en primera, en segunda, merengue típico. Hay uno que bailan en San Juan que es como brincando. ¿Cuál es ese? Bueno, no sé cuál es, si es brincando, pero por ejemplo para el sur se tiene el carabiné, El carabinense de San Cristóbal, ajá. se tiene el carabiné, se tienen el palo San Juan, que es un ritmo ternario, se tiene la zarandunga, que es de Baní, y tiene varias, vamos a decir, formas. Mangulina, yo creo que La mangulina es azuana y también es de un carácter ternario y binario al mismo tiempo. Explícame esta diversidad de estilos. O sea, ¿qué pasó con eso? ¿De dónde surge eso? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿tienen alguna conexión uno con los otros? Sí, técnicamente la música, bueno, es que para hablar de eso hay que entender que somos una tierra con una historia de diferentes Demasiada influencia. influencias, generaciones, tanto la europea, la misma indígena y la africana. Ujú. Ya a partir de lo que viene de África, Que empieza muchísimo. todo lo que es la afrodescendencia, la afroherencia. Y a partir de ahí, con todo lo que ha sido influencia mezclada, va dando ese tipo de resultados. Si tú supieras que yo personalmente empecé a conocer esa diversidad tan grande de ritmos que hay aquí a nivel nacional, una vez que fue una presentación de En Danza, que es el grupo, se llama así, la Escuela Nacional de Danza, que en una presentación las vi al grupo de jovencitos y jovencitas, precisamente iban mencionando cada ritmo, había una banda que andaba con ellos, y ellos iban entonces explicando cómo era cada baile, porque así como hay cada música, Ahí tiene hay su- cada Sí, baile. cada o sea, manifestación musical tiene comúnmente una manifestación en danza. ujú.
y es justamente parte del todo. Que se hace en comunidad. Ajá, porque que justamente la música conlleva diferentes motivos. Puede ser un motivo fúnebre, puede ser un motivo festivo. El caso de una salve, ¿no? Creo, ¿no? La salve tiene un carácter Depende, religioso, porque exacto, religioso y tiene diferentes intenciones. porque también podemos decirlo. hay salves que son completamente populares. Sí, exacto. Pero hay otras que son marianas, que por lo regular andan Que por esa línea. que vienen comúnmente desde sé como el origen. Las salves vienen con Colón. O sea, venían cantando salves esta gente. Entonces eso En viene lo- con en el los- en los catolicismo. barcos. Ajá, y luego... Sí, porque eso es lo que les iba a decir. Yo tengo entendido, de hecho el otro día, sin ningún tipo de cuña ya, porque ya pasó y creo que ya cerró, estaba en la exhibición que hizo Modafoca en el Centro Cultural de España, que se llama El Tejido Ido y la Madera Era. Ajá. Muy linda la exhibición, una cosa de verdad fascinante, como ellos utilizan en la parte más de la manufactura, ¿verdad? Y de lo que ellos hacen, el arte y como esa intersección, ¿verdad? De lo que ellos hacen. Pero hay mucho tejido, muchas cosas que aluden. Y hablando con ellos, que el día que yo fui, estaban ellos comentando sobre cómo ellos abordan su trabajo. Y dicen primero que el país empieza del peaje para allá. Y que, o sea, en el sentido quieren ellos decir como realmente de ese universo tan grande que hay fuera de Santo Domingo, de todas esas culturas, que son todas dominicanas, y una de las cosas que ellos hablaban era como un poco de esa cultura rural, que incluso para el día a día y el trabajo, para muchísimas actividades cotidianas, siempre también van acompañados como de esos cantos. Sí. Que el campesino, mientras hacía... El canto de hacha. Ajá, iba también. Entonces me imagino que es una combinación de la comunidad como en su día a día. O sea, parecido a los anuncios de Conectando al Barceló canto. de los 80. Sí, Que eso tiene- chivo, que- chivo, Realmente chivo, es chivo influenciado de la por loma. eso. Yo le dimos ahora mismo a esa No, bebida pero déjame alcohólica. decirte que esos anuncios son en sí mismos fueron un gran aporte, vamos a decir Claro. así la verdad, porque Sí, eso es totalmente. yo le di un valor diferente a la cultura de aquí después de ver su anuncio. Ojalá todos los anuncios fueran así. Una campaña maravillosa. Sí, Pero perdóname, Daro, nosotros te interrumpimos Sí, es verdad. a mitad de camino. Tú estabas hablando de toda esa diversidad de estilos musicales y Entonces, ¿qué sucede? Y al tener ese contacto con esta parte, vamos a decir, de nuestra identidad, porque cuando se estudia música te enseñan armonía, lectura, que la técnica del instrumento, pero llega un punto en el que todo se vuelve un poquito más universal y no hay tantos elementos o materias tradicionales. A partir de llegar a ese punto fue como, oh, tenemos esto como músico. Muchos se impresionaban porque muchos pensábamos que era nada más merengue, bachata, y los que venían del interior, que podían también entender un poquito de eso. Pero, por ejemplo, en mi caso fue de mucha gratitud y de muy buena impresión, porque admiro mucho los países con su identidad muy clara, como es, por ejemplo, Cuba. El que piensa en Cuba, piensa en música. El que piensa en Brasil, piensa en música de una vez. Y República Dominicana tiene de eso. Que justamente puede sonar triste y alegre al mismo tiempo. Muchos dominicanos no saben de eso y se impresionan como muchos extranjeros que obviamente por no vivir aquí se impresionan por algo nuevo. Y a partir de esa experiencia con estos nuevos ritmos, más todas las ideas de que el jazz, que si la música clásica, que si la música pop, todo eso en ese momento para mi persona fue genial. Era como, tenemos herramientas para hacer montón. Y cuando llega esta oportunidad, que me dice Arnold, Daryl, mira, yo tengo esta canción, tal tono, una canción sencilla, tremenda letra, buena melodía. Yo dije, oh, vamos arriba. Entonces, aquí hubo una muy buena sinergia como proyecto musical, en el sentido de que viene esta persona estudiando música vorazmente, con todas estas ideas, y viene una persona y te dice, espérate,
vamos a filtrar esto, que ya es otra canción. Una curaduría, básicamente. Sí. Musical. 100%, 100%. Y empezamos a tener un muy buen trabajo porque así como Arno dijo que estaba en sus pininos de la guitarra, el compartir esta experiencia hubo un crecimiento. Primero para puntualizar ideas, porque cuando tú tienes muchas cosas, puntualizar se vuelve un poco difícil. Pero al mismo tiempo, las cosas que iban más sencillas la ampliábamos. Y era un trabajo muy bueno en conjunto. Y eso ha sido lo que nos ha caracterizado para sacar como este resultado que tanto a nosotros, a muchos les gusta. Tú sabes, tú querías decir algo. Bueno, que iba a hablar como de ese tema, de lo fuerte que es ese fenómeno, porque en mi caso yo no tenía interés en hacer música dominicana. O sea, cuando empecé a hacer canciones autónomas propias, fue que yo me di cuenta que yo tenía ese código en un lugar que yo nunca había explorado. Y fue como... Salió solo. Y esto. Entonces, bueno, pues vamos a explorarlo. Ya había pasado había terminado una experiencia bien interesante que fue como conocer el país en carretera. Y de alguna manera eso fue como una epifanía extraña y fue que yo vine con la idea de yo quiero hacer un disco y quiero que sea conceptual y quiero como que la cosa tenga un cuerpo y al final del día no podía ser otra cosa que no fuese dominicano. Y lo interesante de esto es que la gente, uno a veces se pierde en la idea de que la música dominicana no puede ser una cosa pura, porque nosotros no somos eso. O sea, esa fusión y también este estereotipo tradicional de lo que un artista dominicano debería ser, la visión que la gente tiene puede ser un poco limitada a lo que realmente un artista dominicano puede terminar siendo. Y por eso, al menos a mí me interesa mucho diversificar un poco esa visión de lo que una banda de música contemporánea debería ser a través del trabajo que nosotros estamos haciendo, porque lo cierto es que nosotros vivimos cambiando. O sea, nosotros en el primer video de lanzamiento del disco, nosotros hicimos como esta idea de yo retratándome estamos hablando de un reel que dura como 15 segundos y es como yo parado en Mate los Indios, luego en la estación del metro, luego, o sea, uno pasa de Villamella al Malecón en nada. Y es como todo, así mismito pasa a nivel de influencia. O sea, nosotros tenemos un espacio muy pequeño, una cantidad de información pasando que es absurda. Entonces, el resultado es un proyecto como el nuestro y la cantidad de cosas que hay, porque detrás de nosotros a cierto punto estamos siendo beneficiados por un trabajo que se viene haciendo hace décadas, de gente explorando esa dominicanidad desde su óptica. Documentándola, difundiéndola, pero también ustedes están a cierto punto haciendo un trabajo de conservación, porque ustedes le están dando un nuevo uso, Claro, trayéndola a un uso contemporáneo y quizá trayéndola a un público y a una generación que no tenía contacto con ese tipo de música, 100%. o inclusive trayéndola hasta a segmentos económicos que tampoco tienen una cercanía quizá con uno lo Congo de Villamella, como ustedes mencionaban. Y me llamó mucho la atención también que tú mencionaste que quizá diera la impresión de que la globalización a nuestra cultura es el equivalente del desplazo y la sustitución, cuando la impresión que tú nos acabas de comentar es que a todo lo contrario, es un complemento que enriquece esa experiencia dominicana. O sea, que al final del día no es que no es que el jazz, no es que el pop va a venir, ya vamos a dejar de escuchar merengue, de escuchar salve, de escuchar diferentes estilos afrodescendientes y que tenemos acá en el país, sino que todo lo contrario, viene a internacionalizarlo. Así que me encanta ese concepto. Sí, pero también yo creo que eso que tú mencionas, ustedes ambos mencionan sobre la riqueza cultural tan grande, como tú dices, hasta de tú bajar a Máximo Gómez, vamos a suponer, o eso mismo de un viaje por el país, como mencionábamos ahorita, que de repente uno se empieza a dar cuenta, wow, pero esto es como... Yo le Mucho digo que a este demasiado. país el Galápagos cultural. Aquí hay lo mismo que en otros sitios, pero raro y diferente. Porque precisamente aquí, igual que en la isla Galápagos, llegó un reguero de especies, de cosas, ¿verdad? Que se adaptaron a este lugar. Y por eso nosotros somos buenos también en eso, en la integración de cosas una con otra, en la combinación. Nos sentimos libres de hacerlo, como que no... Yo siento que a pesar de que obviamente, como tú decías, mucha preocupación porque hay muchas cosas que no se pierdan, las tradiciones y demás, como que siempre en cada época tú te encuentras con gente, como tú decías, que de verdad quisieron hacer esos ejercicios de integración. Yo justamente hace un par de semanas, porque me compré un tocadiscos,
me cogió con esa de que quería que mi hija no usara tanto la tablet. Y dije, esto es muy entretenido de quitar y poner y que lo haga con cuidado, que no los raye, ¿verdad? Eso es como que te pone en el momento. Y me topé con un señor en una ferretería donde yo andaba haciendo otra cosa que tiene una pila de discos al cual le he ido comprando poco a poco los discos que estamos oyendo. Y ahí me encontré con un disco que se llama Folk Hoy, que fue un disco que se hizo, me imagino que como en los años finales de los 80, que fue una combinación entre Sonia Silvestre, Jorge Taveras y Manuel Sánchez Acosta. Eso no está en ningún lado, yo lo busqué en Spotify, en YouTube, o sea, no está en el internet. Creo que alguien lo subió en el internet, en YouTube, pero quise buscar más del disco, porque cuando lo pongo, precisamente era Sonia Silvestre y ellos. Sí. Bueno, la portada del disco la voy a describir. Está en YouTube, es buenísimo. Bueno, lo tiene yo en un piano con una tambora arriba y ella canta una variedad de canciones que tienen como muchos tonos diferentes, que se nota que son canciones de, qué sé yo, que tú oías hasta el lechuguero que pasaba antes cantando cosas así, como que, pero con el piano, como, o sea, tú te das cuenta que ellos estaban tratando en ese momento de, precisamente, como coger quizá de las influencias ya de un compositor como un poco más clásico, como el mismo Jorge Tavera. Y entonces, y fue chulísimo porque a mi hija estaba, o sea, bailando, brincando, o sea, la sentí que le hizo, o sea, le gustó mucho. Y hay una niña que no sabe de nada de eso, ¿tú entiendes? O sea, y la verdad es que me gustó haberme topado con eso. Y siento que igual, como que quizás lo que ustedes están haciendo un poquito como de ese esfuerzo, de sumarse, como ustedes decían, a gente así. Sonia Silvestre, por ejemplo, fue una artista que de verdad le dio para allá con ese tema, que colaboró con Luis Díaz. Sí, claro. No, que, o sea, yo misma que no era de que muy experta en esos temas, recuerdo que de niña fui oyendo eso y yo entendía como lo que ella estaba haciendo. O sea, que ella quiso cantar canciones, por ejemplo, de la de Luis Díaz, sin reparo, o sea, como que no era de que poniéndola bonita, o no sé si me voy a entender, Sí, no era sí, como whitewashing it, Ajá. sino como realmente cogiendo lo que él hacía. Y el mismo Luis Díaz con la guitarra y como esa mezcla de rock y la bachata. O sea, la verdad es que ha sido, y bueno, según tengo entendido, la bachata es un fenómeno urbano, ¿no? ¿O es...? Bueno, sí. Se pudiera decir. Sí, 100%. Bueno, hay una mezcla porque hay mucho rural de la bachata. Realmente hay que tener en cuenta que La bachata hija de la noche. hay cosas que pueden tener un origen rural y que en otro momento de la historia o en otra época eso tome su evolución y llegue Hay un a lo urbano. Entonces pasó como el blues. El blues viene del campo. Sí, es verdad. Hay un trabajo y después que yo no sé llega quién lo hizo, pero hay un documental de Luis Vargas explicando como la evolución de la bachata desde su punto de vista. Y perísimo, está en YouTube. Yo no sé quién lo hizo, pero quien lo vamos a hizo, buscarlo. eso está increíble, increíble. Bro. Sí. Ya saben, terminen de oír el episodio si están en YouTube y vayan a buscar no solamente el álbum de Sonia Silvestre, sino también ese documental de la bachata. Hay muchísimo trabajo. Miren, hay algo muy particular. Vamos a entrar un poco en materia en quizá el álbum que quienes lo conocen es el álbum más famoso de ustedes, que es Por los Dos. Ese álbum, aparte de que para mí o sea, yo le voy a poner un poco en contexto a quienes nos están escuchando. Cuando estamos buscando invitados para nuestro próximo episodio, le escribimos a ellos directamente a su cuenta de Instagram y le preguntamos, miren, ustedes pueden, les invitamos para que vengan a contar un poco su historia aquí en Radio Oreíto. Y yo me sorprendí realmente cuando ellos dijeron que sí, porque yo, como fanático al fin de ellos, consumidor de su proyecto musical, como le dicen ellos, pues a mí me impresionó realmente la apertura y que ellos no aceptaran. Está fanboying. Sí, realmente. El punto es que si me están viendo por YouTube, estoy todo sonrojado. Pero el punto es que ese álbum comienza de manera muy atípica a como quizá comenzaría cualquier otro álbum de música, que es con una persona narrando. Hay uno... Corríjame si me equivoco, porque yo no sé muy poco de música, pero hay unas personas tocando tambora y hay dos personas que están hablando. ¿Quiénes son esas personas y por qué ustedes incluyeron a esas personas para abrir el álbum? Ok, la persona que habla ahí es Andrés Fortunato, que es constitucionalista y también es
el primer director que tuvo el Liceo de Villamella, y era una persona muy, desde esa época hasta hoy en día, que todavía vive, está muy sano, un intelectual y una persona muy de la comunidad, fue de los primeros defensores de la cultura de Villamella. Él es muy amigo de mi papá. Y cuando yo le estoy hablando del proyecto, que sería bueno como explicar un poco del nombre y por qué se llama Pororó, primero yo no quería como que esto se llamara de que Arnold Martínez y tal compañía. cosa, sino que yo entiendo que a mí me cuesta mucho de por sí nombrar las cosas, porque yo soy de la gente que cree que los nombres contienen otra información en ellos. Entonces, lo único que sí tenía que tener el nombre como prerequisito trazado era que representar algo, o sea, que tú escucharas esa cosa y te lleve a otro lugar. Entonces, aunque nosotros no tenemos la meta de hacer música meramente villamellera, al contrario, la idea es seguir celebrando la música en general, partiendo desde la isla, por supuesto. Entonces, le pusimos Pororó, que era o Pororó o marchanta, esas eran las dos opciones que yo tenía, pero en Villamella se daba una marchanta muy específica que salía vendiendo carne de Villamella hacia la ciudad, y por eso es que está esta típica fama de los chicharrones y la carne de Villamella, que era como lo que más se exportaba y era famosa por eso. ¿Se mantiene? No tanto, pero mi familia tiene su sazón. Muy bien. Se come chicharroncito, el chicharrón está bien todavía. Muy bien, muy bien. Sí, entonces Pororó es el dialecto que se habla en Villamella, ya acá en menor proporción, pero todavía se conserva en algunas personas y algunos lugares, pero lo interesante es cómo eso genera una conversación transgeneracional, porque por ejemplo hay mucha gente que se nos ha acercado y mira, a través del nombre de ustedes fue que yo me di cuenta que eso estaba pasando ahí atrás, porque eso está ahí Cruzando el mismo, río, tú sabes, cruzando el río. está súper cerca y conecta una cosa con la otra. Entonces el disco, nosotros fuimos a Villamella a grabar a don Jesús, que en paz descanse, que es hermano de don Sixto Minier, muy buen fabricante de instrumentos, y estábamos hablando con él ahí, y realmente la entrevista no funcionó mucho, porque había mucho pasando alrededor, y es lo que aparece como chulo, pásame la maraca, ese es él hablando. Ay, qué lindo. Entonces, mi papá le contó a don Andrés como del proyecto en alguna conversación, y él hizo esa anécdota del Pororó cuando él era monaguillo, que sé yo cuánto, y papá me mandó esa nota de voz y yo se la mandé a Alain Muñiz, que es el productor. Mira, Que él dijo, oro, "Manito, oro". porque a todo esto, por los dos, la primera nosotros la grabamos. Pero ustedes sabían ya que sí, o sea, ustedes estaban contemplando ese nombre o ustedes lo contemplaron después de la nota de voz. No, el nombre estaba ya. Estaba. Y a raíz del nombre viene la nota de voz. Entonces, nosotros, yo soy un poco puntual con las ideas. Entonces, la primera no estaba la grabamos entera y como que no funcionaba. No servía el disco, y la segunda tampoco, pero no llegamos a grabar la otra versión. Entonces, la primera, como cuando la grabamos de nuevo, que quedó súper bien. A mí me gusta mucho cómo quedó esa canción. Entonces, este texto o esta narración fue como un complemento perfecto, porque al final del día sí es importante que la gente conozca la historia detrás del nombre. Entonces... Y detrás de la comunidad de donde surge exactamente. la Entonces inspiración ya de la queda canción. ahí plasmado. Y es una transición tan suave, por no decir smooth. O sea, que tú estás escuchando esto, tú como que te sumerges, porque tú como que te transportas a como esta típica narraciones de galería. Que tú no estás en una galería probablemente sin luz o muy oscuro con una vela prendida y está una persona contando. No, porque en aquella época, cuando yo era más joven, a mí me pasaba tal cosa y esto y lo otro, y me remonta mucho a esa difusión verbal, oral, que tiene la historia y la identidad dominicana, que todavía es algo muy tangible. O sea, Sí. O intangible, o que es muy eso, que es el intangible, pero punto de está eso. ahí. O sea, Pero tú sabes que, de hecho, yo iba precisamente a hacer alusión a eso, de que nosotros a veces no somos muy conscientes de que la cultura dominicana, ¿verdad? Lo que sea que, en su vasta diversidad de manifestaciones, es una cultura oral. Nosotros somos en general una cultura oral. Muchas veces, eso en términos antropológicos, ¿verdad? Eso, a veces la gente no tiene mucha conciencia de las diferencias que hay entre lo que se consideran las culturas escritas y las orales. Y que eso todo está atado a un montón de cosas. Desde cómo la gente se comunica, de qué está implícito, qué no está implícito, como tú dices, en un nombre, en un sonido, en un gesto, en muchísimas cosas que nosotros tenemos
que por eso a veces somos difíciles de que no entienda otra gente de fuera. Sí. No solamente porque no lo entiende verbalmente, sino que no nos entienden. O sea, pero es porque realmente hay un montón de cosas que están muy implícitas y que tú tienes que saber que están ahí, que son muy propios de eso. Porque, como tú dices, o sea, hay una gran como fuerza, digamos, en esa transmisión de tú sentarte a oír a alguien haciéndote un cuento, lo que tú dices, todo lo que está pasando en el entorno, cómo eso se va mezclando en esa narración, digamos. Como el caos pasa a un segundo plano. Sí, o se vuelve como white noise. o real noise también. Pero realmente, o sea, eso es sumamente chulo porque hay un libro, yo siempre acabo recomendando libros, No, pero pero tú no, te ya quedaste hay con tradición. mi copia de ese libro y nunca me lo devolviste. ¿Cuál? Que es La civilización empática de Ah, Jeremy sí, Rifkin, sí, sí, que sí. tiene todo. Devuélveselo. No. Yo Los libros no se necesito devuelven cuando se sacarlo. pintan. Bueno, en ese Oye, libro, no sabía el esa mismo regla. Jeremy Rifkin hace tiene un pedazo largo donde él habla de eso, porque él aboga mucho por ver al ser humano más como un ente empático y menos conflictivo, como nosotros tenemos la idea de que somos puramente conflictivos, todo es conflicto y la historia entera es de conflicto. Y él dice, no, realmente la historia del ser humano, la razón por la que hemos catapultado a la humanidad a donde la hemos llevado ha sido menos por los conflictos y más por la colaboración. O sea, realmente donde está el verdadero milagro de la humanidad es todas las veces que hemos logrado ponernos de acuerdo y hacer lo que haya que hacer. Que viva la Interesante. diplomacia. Sí, entonces, sí, no, porque a veces hay que romper un poco con esa narrativa de que somos malos, siempre estamos haciendo, y es verdad también, pero lo que quiero decir es que No es todo eso. exacto, la solamente tesis eso. de él, y por eso se llama así la civilización empática, que él dice que no, es que si tú miras para atrás, claro, los momentos que más llaman la atención son la catástrofe, la guerra, los conflictos, esos son los que siempre se quedan como pip, 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 pip en la mente de la gente. Pero quizá tú no vas mucho hablando de los 200 años entre una guerra y la otra donde no pasó nada del otro mundo, porque lo que la gente estaba era vendiendo cosas, comprando, Siendo. componiendo música. Viviendo. Exacto. Y eso, Reconstruyendo la ciudad, ¿verdad? Poco, ¿verdad? ¿verdad? Recuperándose del último lío. Otra vez. Entonces, por eso él hablaba incluso de que, bueno, que la forma en que se cuenta la historia de un sitio es tan importante como la historia misma. Sí. O sea, yo creo que parte de lo que hace la música es que se vuelve como una forma de narración. O sea, uno empieza a conectar hasta cuando tú realmente no entiendes muy bien de qué es lo que están hablando y que yo no sé de qué es lo que significa exactamente esa palabra, que si era una palabra jocosa, que si era un insulto, bueno, después ya tú ni sabes, tal vez tú estás repitiendo una cosa, pero al final, o sea, eso se va como quedando en el ADN. Mira como tú dices, qué chulo, que en tu caso, y tú también, porque Bueno, ustedes. porque los ustedes dos son llegaron como parte al del mismo proyecto. sitio y fue que tú desde quizá una intuición puramente de que quizá tú tenías como esa vocación y una formación en diseño y tú desde una formación súper formal en la música se dieron cuenta de que había algo que estaba en ti mismo, o sea, que estaba en tu propio código, como tú dijiste. Y eso es chulísimo porque de repente a veces la gente yo no había hecho conciencia de eso quizás hasta que estuve fuera, de cómo nosotros mismos saber hacerlo fácilmente, es decir, bailar, Sí. de repente con un ritmo, empezar toda esa cosa, como que uno lo da por sentado. Y es un error. Nosotros tenemos que darle mucho mérito a la importancia que eso tiene y ser orgulloso de eso. Yo entiendo que todavía hay un poco de complejo en lo que nosotros somos únicos. Es una cosa muy extraña, pero sí. Ampliando en eso, ¿qué es ser, en su opinión, porque no es que haya una respuesta correcta o equivocada a esta pregunta, pero qué es ser dominicano en el siglo XXI? Me gustaría escuchar a Darola ahí. Vamos. ¿Te gustaría? Qué bueno. Qué bueno. Realmente, ser dominicano en el siglo XXI, no te supiera decir algo, porque es como tú estabas diciendo, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Más bien, hay un sentir. En las identidades hay un sentir, que era lo que estaba explicando. Es decir, que podamos bailar, que podamos hacer un ritmo, hay algo que viene
de por sí en nosotros. Y el dominicano tiene una cosa, que cuando tú estás en otro país y ves a un dominicano de lejos, tú como que sabes identificarlo. Y tú dirás, pero ¿Pero por ese qué? pudiera ser de otro país. Pero tú te das cuenta y muchas veces uno atina. Uno atina. Es lo mismo que tú mencionabas ahorita. Una Hay una tina. cosa que está implícita Hay una en- cosa. en el lenguaje corporal, en todo. Ahora, cómo uno- un dominicano del siglo XXI tiene un carácter más global. Eso sí te puedo decir. Porque yo hablo tal vez con mis abuelos, y es otra percepción, es otra perspectiva, que sí tenemos similitudes, pero ya nuestras generaciones Ujú, se siente. nos diferencia. Pero hay una esencia que es la que nos une. Totalmente lo de global te lo compro 100%, porque de hecho mi abuela, yo le he preguntado, abuela, ¿tú sabes lo que fue la crisis de los misiles que te pasó justamente al lado? ¿La qué? Ah, sí. Entonces, por ejemplo, sí, no, definitivamente, no solamente el dominicano por el tema del acceso al internet y a toda la información que contiene, sino también por la misma migración que nosotros 100%. tenemos, y esa diáspora tan diversa, tan grande y que ya ha llegado tan lejos. Entonces, nada, no sé, Melissa. No, pero también piensa lo siguiente. Así como nosotros hemos exportado mucho, aquí ha venido mucha gente Eso lleva a a buscar, porque es de Es nuevo. que es una fuente inagotable. Por ejemplo, mira nada más de inspiración. Shakira, bueno, muchísimo, yo diciendo disparate porque no soy la que más conozco, pero... De hecho, Melissa, nada más se te ocurrió Shakira. Bueno, pero permiso. Señores, David No, Byrne pero, vino aquí, por hizo un ejemplo- disco entero. Ajá, sí. Pero igual mencionar a Shakira está bien. Shakira. En realidad, hay mucha gente que, o no mucha gente, ha pasado personas que han tenido cierta percepción con respecto al merengue calle, por ejemplo, lo que le llamamos el mambo violento. Ujú. Qué Y aperísimo. Shakira hizo un tema con el Cata. Pero también Y está- realmente, lo que quiero decir, como lo que tú dices, de venir aquí a un atractivo de aquí, donde ahora mismo mundialmente muchos extranjeros quieren entender la jerga de aquí. Sí. Pero luego está, por ejemplo, bachata entre amigos. Y es como, si uno lo ve de un punto al otro, lo que sí yo sé que es un dominicano en el siglo XXI es mucho más que bachata, plátano y merengue. Porque es una Totalmente. cosa densa y basta. Ujú. Y mientras más uno explora en ese sentido, uno más se internacionaliza. Porque Sí. en esencia todo está aquí pasando también. Ya Sí, no sí, es, sí, no estamos de exacto, o espaldas sea, a ningún- es- bueno, a lo único que nosotros seguimos de espalda es al mar. Al pero mar, después sí. de ahí- Por lo menos aquí en Santo Domingo, sí. Pero es República Dominicana hoy por hoy una meca de la música a nivel global. Claro que sí. Podemos ¿A decir qué que- te refieres con una meca? Bueno, que tú ves a una Rosalía tirándose foto con Fefita la Grande, Sí, 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 a una claro. Madonna. Pero mi amor, es que Rosalía no es Rosalía si no fuera por eso. Porque Claro. dime, a ver, ¿tú crees que yo hubiera escrito Motomami? Di que sin que este país existiera. No, no, O sea, no, si ni de siquiera Pero repente- tuvo una Madonna que es referente del pop global con una toquicha, Sí. por ejemplo. Ajá. Exacto. Un alfa llenando estadios fuera Y de Bad República Bunny, Dominicana. que es el tigre más famoso ahora mismo, ¿de dónde sacan todas las Titi referencias? me preguntó, no tiene Eso nada que ver con Puerto Rico, ahí no ese- menciona ni nada de Puerto Rico. La entonces- doña es de aquí, la que le está echando el Ah, boche. no, definitivamente. Entonces, en ese sentido, Dominicana es actualmente vamos a decir, un polo atractor de música. Yo, por ejemplo, internacional. en una opinión bien mía, yo no diría que somos una meca musical, porque esos conceptos me hacen un poco de ruido conceptual en mi mente, pero sí te puedo decir que República Dominicana es un país con una cultura, una identidad bien particular, bien atractiva, bien brillante, y que ahora mismo tiene un boom en diferentes puntos. Porque siempre pasa algo, está la bulla más reconocida y hay otros que en silencio van destacándose y que en otro momento nos daremos cuenta. Y justamente estamos en una época donde... Pero se- menciona nombre, pero de Espera, nombre. espérate, porque estamos aquí nosotros. Claro. Estamos- ¿Qué más ejemplo tú quieres? Estamos ¿Qué aquí. más ejemplo tú quieres? Es verdad. Y nosotros, y
también puedo decir que nosotros, no por nosotros, porque como todos somos un resultado de varias cosas. Yo mencionamos a Sonia, mencionamos al Terror, está Xiomara Fortuna, está Tone Vicioso. Sí, estamos hablando de un conjunto de personas Rita que Indiana. vienen con Rita Indiana, que vienen con un gran carácter de lo que representa su momento más contemporáneo con su esencia. Ujú. Yo lo que te puedo decir, como a mí me gusta mucho ver República Dominicana como una meca musical, porque primero nosotros somos del 1844 Ujú. y todos los otros países que tú puedes poner como una meca nos llevan mucho tiempo consolidando su identidad. Y aún así, de esos lugares, la gente viene aquí a ver qué es lo que está pasando. Y extrae y aprende y enriquece. Y no, o sea, donde saque Juan Luis suena, o sea, tú ves el impacto que ha tenido. Y cuando uno se pone a escuchar la música popular, salvando las distancias, porque no somos Inglaterra, no somos... yo entiendo muy bien eso a nivel de impacto, pero la fuerza que tiene la música dominicana no lo tiene muchos países en el mundo. Predícalo. Olvídense de eso. Predícalo. No, de verdad, o sea, no es cualquier ritmo que tú llevas a 30.000 gente en Asia y la gente lo va a disfrutar. No, señores, No pasa, y eso no es cualquier... somos civilizaciones muy ajenas. Sí. No es El cualquier hecho de que la gente país. la disfrute, eso es muy raro. Sí, Eso es raro, sí, genuinamente. sí. Dime 3 países que han pegado 3 géneros musicales a nivel internacional. ¿Cuáles países de América Latina? O sea, que Argentina tiene el tango, nítido. Que México tiene la ranchera, nítido. Ahora. ¿Qué más? No, latino, la región entera es una Él una le gusta el fuente. picante. Me encanta. Él le el gusta picante. el Eso es lo que picante. trae los views y nos Déjame- mantienen a Le gusta ustedes. el picante. ¿Sabes qué? De este Pero lado del si mundo tú- hay una Sí, cosa sí, fuerte. Sí, es verdad. Y tú sabes musicalmente. que ahora que tú mencionas eso, de nuevo voy a hablar un poquito de la experiencia que tuve yendo a Japón hace un tiempo. Humildemente, claro. Sí, pero no fue que me gané una beca. Pero yo lo dije genuino. Ah, bueno, ok. Genuinamente yo no he ido. Sí, no, yo tuve esa gran suerte y dicha de que yo intenté que me dieran una beca y en Japón y en aquí el Ministerio de la Juventud, que por cierto tiene un programa que si usted tiene menos de 30 años puede todavía Dale pa' allá. aplicar y usted se puede ir a visitar a Japón, eso sí. Lo que sí que era parte del acuerdo, si tú ibas como delegación, es un intercambio puramente cultural, y era que el grupo que íbamos, usted puede ser, mire, ingeniero químico, arquitecto, lo que usted quiera, pero ahí ya usted va a representar a la cultura dominicana, entonces había que hacer un baile típico, había que, A o mí sea... me pueden llevar. Ya, Bueno, Ahí para, me y podían llevar. déjeme decirle Diablo, una esto de cosa, patilla, que te yo al principio cínicamente dije, sí, yo sé bailar, pero obviamente yo nunca me imaginé que yo ya después de adulta con un traje típico, ya como que eso yo no lo veía en mi horizonte, Dándolo pero todo. llegó. Y la verdad es que tengo que decir que aunque al principio estaba medio, tú sabes, como apática y cínica con la idea y haciéndolo medio a regañadientes, cuando yo vi el impacto que tenía la presentación de nosotros ante las otras delegaciones que estaban ahí, porque eran japoneses obviamente en su mayoría, pero habían de otros sitios, de otros países de Asia, de Europa del Este, qué sé yo cuánto. Y todo el mundo hacía su baile típico y su cosa, pero cuando arrancaba el de nosotros, o sea, yo no le puedo decir, señor, o sea, eso era el acabose. Tanto así que esa conferencia nos explicaron, a este país tienen invitándolo continuamente ya hace como 30 años. Y es nada más por el show. que Cambian ustedes los otros países, cambian los otros países Pero no me y saquen. no cambian a República Dominicana, pero es porque lo que es la algarabía y la felicidad que trae al evento, la participación de la delegación dominicana, no se le pone nadie al lado. hacen. Y que mierda, tenemos que sacar Y- una Y delegación. realmente no, pues eso mira, es parte de lo que nos representa. Es decir, más allá del performance, es la actitud, La energía. y lo dice todo el mundo, es decir, que se junta con un dominicano, así como que, esa gente, mano, y comienzan a hablar dominicano. Y uno como que qué raro. No. Sí, no, también me pasó otra experiencia muy graciosa, que fue que una amiga mía belga que vino aquí a hacer a la FS, el Ok. intercambio ese, cuando yo estaba estudiando fuera también, yo me encontré con ella allá y andaban conmigo unos amigos de Sudamérica, un peruano, un colombiano. Y llega esta muchacha pelirroja, ojos azules. Meli, ¿cómo tú estás? Y los muchachos allá en el colegio. Y ellos se quedan como que, ¿Qué ¿qué? está ¿Qué pasando? fue? O sea, como que la imagen Un de esta error en la belga matriz. allá en su ambiente.
Como que pero claro, esa muchacha quedó enamorada de este país, que bueno, si me estás viendo, Gula, hola. Ella viene aquí. No, que porque nos estás Sí, viendo. le voy a mandar el link. Ella viene aquí, o sea, todas las veces que ella puede, o sea, desde yo me gradué hace un tiempo del colegio. Desde aquel entonces ella visita este país porque para ella este ya es su país. Ella, o sea, ella se siente como que la adoptó este lugar. Sí, la identidad local tiene un carácter muy absorbente realmente. Y hablando de caracteres absorbentes y aprovechando que tú dices que yo siempre tiro un bucapié por ahí. Y el segundo Me álbum, ¿para gusta el cuándo? picante. Ok, nosotros estamos trabajando un disco nuevo. ¿En Muy serio? bien. Sí, esas canciones yo las escribí en pandemia. Pero yo lo necesito como de aquí a diciembre. Pero Y- tiene que explicarle tiene que explicarle la modalidad por oro. Sí, hay que darle. o sea, Vamos a ver, vamos vamos a ver. vamos a darle Mira, contexto. la modalidad por oro consiste en que, ¿verdad? Lo bueno hay que hacerlo bien. Totalmente. Y lo que se hace bien, comúnmente puede tener un tiempito. Entonces, no os desesperéis que vas a gozar. Muy bien. Me Sí. gusta que en esta época del inmediatismo, del contenido por tener contenido y por tirar contenido y la calidad pasa a un segundo plano, pues que todavía haya proyectos musicales No comprendió. tomándose su ¿viste? tiempo. Fue- Al final uno siempre no comprendió. regresa a esa música que se hace bajo ese criterio. Por más vuelta que uno dé, uno vuelve a esos discos. Entonces, Y también dejándole claro a los oyentes que no es que yo he estado inactivo, yo he estado difundiendo, he estado haciendo otras colaboraciones, featuring con otros artistas, que si una canción que sacaron para un documental también, que le hay que hicimos la traerlo música, para acá. la banda sonora completa. Ah, huepa. Ah, chulísimo. O sea, que no es que yo he estado dije, que con los brazos cruzados sentando viendo el techo de su casa. No, ellos han estado trabajando, pero ya para un álbum completo, que puede sonar muy sencillo, pues se están tomando su tiempo. No. Es así. Dicho eso, y salieron muy airosos de ese bucapié, no se preocupen, no lo voy a tirar a otro. No, pero tranquilo. Simplemente, ¿cómo ustedes visualizan? Esta es una pregunta un poco complicada, pero que nosotros siempre hacemos al final del episodio, es ¿cómo ustedes visualizan el impacto de Pororó como proyecto musical dentro de 100 años? ¿Ustedes creen que vamos a seguir hablando de Pororó? ¿Ustedes creen que quizá un joven de la edad ¿Cuánto de dura un ustedes? humano en la Tierra vivo? Depende, Depende, la porque edad hay- averaje ha ido hay cambiando. humanos, sí, hay Últimamente. humanos. No, por eso. Las mujeres duran más. no 100 sé. años. Dentro de Sí. 100 años, estamos hablando en el 2123. A mí me gusta creer que 124. sí. A mí me gusta creer que sí. Definitivamente nosotros hicimos un primer disco que, aunque no tenía la ambición de que se convirtiera en ninguna otra cosa más allá de un disco, definitivamente tuvo un impacto que se proyecta como algo que puede durar en el tiempo. Y definitivamente nosotros no estamos, yo no me siento en disposición de cambiar esa postura de crear. Y cada vez se hace más difícil porque, a ver, es medio contracorriente a cómo se crea hoy en día, cómo se percibe, todo, la gente está como muy pendiente a la opinión. Hay una serie de factores que se meten en el medio del resultado y yo siento que eso hasta cierto punto mutila el impacto que puede tener ese producto en la gente, porque al final sin querer tú lo estás situando en un momento muy específico de la historia, pero lo que sí va a perdurar en el tiempo es que el ser humano nunca va a dejar de ser humano. Entonces, mientras tú partas de esa premisa, yo entiendo que la gente va a seguir hablando de lo que la gente es. Entonces, nosotros estamos siendo gente a través del arte, plasmando eso, cosas con las cuales tú te vas a identificar independientemente de donde tú estés. Entonces, yo lo veo posible por eso. No porque nosotros estamos haciendo la mejor música del mundo, ni mucho menos, sino porque realmente estamos plasmando una personalidad y un punto de vista humano en un momento muy específico de la historia. Y además de que bueno, de nuevo como Oscar y yo somos también, ¿verdad?, parte de su audiencia, también yo creo que el hecho de la conexión con ese sentir que tú mencionabas, ¿verdad?, de que además de que y si le quitamos todo el componente de la calidad técnica y todo demás que está ahí, y que todo ese tema de la innovación y de la creatividad que ustedes tienen, yo creo que también está eso de que lo chulo es esa narrativa de una manera como orgánica y natural que tiene la música, y no cualquier música, sino la música que ustedes hacen y que es, como te dicen, muy de aquí, sin caer en cliché ni en nada de eso, sino que
que precisamente una manifestación de quien ustedes son. Y entonces yo creo que sí, que de esa manera, a veces cuando la gente quiere buscar mucho la universalidad, que se que acaba haciéndolo genérico, mientras que cuando se va a esa cosa única, entonces es más fácil a veces hasta conectar con otra persona cuando tú lo ves siendo muy auténtico. Y entonces yo creo que en ese sentido, de verdad que estamos muy a la espera entonces de lo que viene por ahí. Muy ansiosos, pero... Y nada, de verdad que muchísimas gracias. Esto fue chulísimo. Digo, no sé si... ¿Dónde los encontramos? Ajá. Quienes no lo han escuchado todavía. Bueno, en todas las plataformas digitales. YouTube, Estamos como Spotify, Pororo, Apple Music. En Instagram por Oro Música y nada, definitivamente muy, muy felices con esta invitación. Yo sabía que iba a ser una plática bien No, chula. nosotros encantadísimos. Oye, ¿de qué plática? ¿Qué sinceramente. dominicano? No conversado. ¿Dónde dicen plática? Aquí Bueno, aquí Plática, también se dice. le dicen a la muchacha qué pasa, que ¿Qué te escriba en hablaba? fila, de que Mire, mira esta plática sí, pasando. Ahí se dan Eso cuenta está de que este es nuestro como compositor, ¿vieron? 1985. Di que Este hablado, plática. que chamo, estuvo muy bueno. Bueno, la verdad estuvo muy bueno y no también agradecerle a quienes han estado acá escuchándonos este hablado que hemos echado hasta ahora, que esperamos que igualmente haya sido grato para ustedes, agradecerles a ustedes su presencia y el haber aceptado la invitación, agradecerle a Melissa también por estar acá Y a presente Oscar. porque las conversaciones la verdad que son siempre de otro nivel cuando Melissa me acompaña y bueno, está junto con nosotros aquí en Radio Reito, así que es un placer agradecerle a Mini también que nos está esperando por minuto para que cerremos Sí. y recordarles lo siguiente, que es muy importante que estos espacios que son producidos con tanto amor, con tanta calidad, bueno, apostando a la calidad y apostando sobre todo a la difusión de lo nuestro, lleguen a las personas para que, bueno, tengan su sostenibilidad. Nosotros no lo hacemos necesariamente por el hecho de que lleguen, porque sabemos que están llegando a ciertas personas y a quien tiene que llegar, pero si puede llegar a más personas que se sientan inspirados o inspiradas con este mensaje, pues apóyanos con ese granito de arena, dale like. Estamos luchando los artistas y los creadores de contenido de calidad con un algoritmo que realmente no nos favorece, porque lo que favorece es otro tipo de contenido. Así que ayúdanos, échanos una mano ahí y nada, gracias de todas formas por llegar hasta acá y hasta un siguiente episodio. Adiós, Melissa. Bye, Oscar, y bye. Bye.